Hola, buena tarde. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy iniciando este tema de Crónica Bantaria, donde vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Todo el mundo hemos pasado por una entrevista laboral o están a punto de asistir a una entrevista laboral y quisiéramos saber qué me puede ayudar, qué tips debo de considerar para que mi entrevista sea exitosa. Y bueno, para este tema que es muy importante, hoy nos acompaña Itzel, que es nuestra coordinadora de recursos humanos en Avantal. Hola, Itzel, bienvenida. Hola Ramón, muchas gracias. Bueno, pues sobre este tema es interesante y por ello Itzel nos va a platicar muchas cosas. Vamos a sacar cosas de su baúl, ¿no? A ver qué tips nos recomienda, que de alguna manera les ayude a cada uno de ustedes que en su futura entrevista lo consideren y ojalá les ayude. Todos deseamos que la entrevista ya te digan, sí, sí, te contrato, ¿no? Aunque no es tan fácil, pero bueno, esto que nos ayude en un momento. Antes que nada, Itzel, ¿cómo has estado? Muy bien, Ramón, justamente con mucho trabajo, buscando mucha gente. Reclutando y reclutando. Vamos bien, sí. Ok, de hecho, estaba considerado que pudiera participar con nosotros también Columba. Esto que comenta también Itzel, se está enfocando a hacer unos reclutamientos, por ello no podrá estar con nosotros, pero bueno, parte de esta gran experiencia que tienen ambas en esta empresa, pues nos ayudará. Y bueno, vamos a comenzar, Itzel, antes que nada, ¿no? En este sentido, ¿qué tan importante es para ti la presencia, ¿no? del personal? O sea, cuando asisten con ustedes, cuando es el primer contacto ya para hacer esta entrevista, ¿qué esperas? ¿Tú qué esperas de esta persona? Porque muchas veces ya te comunicas telefónicamente, X, ¿cómo qué visualizas? A ver, ahí va a venir Ramón y me lo imagino de mariachi de X. ¿Qué esperan? ¿Qué pasa en ese momento que de alguna manera, cómo quisieras que se presentara la gente a tu entrevista? Bueno, pues la parte que podríamos esperar es obviamente una persona segura, con conocimiento. Obviamente no hay nada mejor que llegue una persona que sea extrovertida, que tenga estas ganas como de platicarte todo el conocimiento y toda la experiencia que ha recabado a lo largo de X años. Eh, es tal vez lo que se podría esperar, ¿no? Aunque definitivamente esto cambia dependiendo del puesto, ¿no? Hay ciertos puestos que requieren ciertas actitudes y Uh-huh. hay otros que requieren otras distintas, ¿no? Algunos requieren ser como más extrovertidos, más animosos, porque va acorde con sus actividades, y hay otros que no, que pueden ser más introvertidos, que pueden ser más serios, más tranquilos, y que dices, va un poquito acorde a las actividades que hace y al perfil, ¿no? Okay. Y en este sentido, de alguna manera, muchas veces uno que va a asistir a este tipo de entrevistas, pues vas con los nervios, ¿no? Normalmente, ¿qué tipo de preguntas me pueden hacer? Digo, hay muchas que pueden ser más que lógicas, pero de entrada, cuando tú percibes que llega Ramón, ¿no? En este caso, si lo notas nervioso o ansioso, no sé, de alguna manera, ¿cómo arrancas? ¿Cómo rompes ese hielo? De hecho, es como una parte fundamental el primero dejar que la persona sepa que está en un lugar seguro, que sí Uh-huh. viene, que viene que la conozcamos, así, tal cual es, ¿no? No esperamos que mienta o que diga algo que no es. Tal cual es, que sepa que va a ser respetada, darle esta bienvenida desde el cómo estuvo el camino, cómo se siente con respecto al empleo, cómo se siente con respecto a las actividades. Es como un romper el hielo, conociéndonos, dejando que también me conozcan, como esta Okay. parte desde la persona que soy yo, conocerlos a ellos como persona, que se den la oportunidad de conocer también un poquito la empresa, porque muchas veces he notado que tal vez ven la publicación y entonces dicen, sí, tengo los años de experiencia, sí, tal, bueno, voy, me presento. Y les preguntas como de, ¿investigaste algo sobre Avantare? Y es como, no, ¿Y no. quién es Avantare? Y pues llegué bien. Y es esta parte de que también sepan de a qué se dedica la empresa, ¿no? ¿Cuál es el origen? Tal vez datos súper pequeñitos, pero que pueden ser importantes, ¿no? El tan solo el que la persona sepa de, somos una empresa mexicana con más de 20 años en el mercado y dice como, ok,
pues es algo que ya lleva un buen tiempo, que tiene un cimiento. Entonces, que tengan la seguridad de que vienen a una entrevista real, porque no sé si has escuchado de que hay como varias entrevistas como falsas, Ujú. donde pues los objetivos son otros, ¿no? Entonces, pues es también darle la seguridad a la persona, darle la apertura a que se comunique como él lo desee, ella lo desee, y pues así romper el hielo e ir avanzando poco a poco. Claro. Y en ese sentido hablabas de ser honestos, ¿no? O no indicar mentiras. Correcto. Muchas veces también hay ciertas preguntas que hacia el entrevistador, bueno, se vuelve como que, ¿qué les digo? ¿No? Yo recuerdo que a veces es de, oye, ¿estás participando en algunas otras oportunidades o entrevistas? Ujú. Y a veces de este lado lo piensas y dices, les digo sí, les digo no. ¿Qué es lo más adecuado en este tipo de casos? Lo más adecuado es ser honesto, el decir, sí, sí estoy participando tal vez en 2 o 3 vacantes más. ¿Por qué? Porque obviamente todo proceso de selección lleva un tiempo. Entonces, así puedes decirle a esta persona de, ok, nuestro tiempo de proceso es más o menos este estimado, ¿no? Lo digo para que lo puedas considerar y que tú sepas acomodarlo y pues sobre qué vacante también tienes más interés. Porque a lo Claro. menos que se trata es de que la persona pierda el tiempo, pierda el esfuerzo, porque a fin de cuentas está viniendo, ¿no? No sabes Ujú. cuánto tiempo de el arreglarse, el checar la ruta, el poder llegar, entonces lo está invirtiendo. Entonces, el ser honestos nos evita que perdamos como tanto más tiempo y más esfuerzo, ¿no? Tanto a ellos como la parte de candidato A, como pues por esta parte interna. Ok. Sí, sobre todo es eso, ¿no? Porque muchas veces se decía al final de la entrevista, bueno, gracias, ¿no? Nosotros te llamamos. Híjole, y ¿cuándo me llamas? ¿Cuándo va a ser esa llamada? O sea, Claro. son preguntas que te llevas saliendo de una entrevista y que Ujú. de alguna manera lo que acabas de comentar, de que ustedes indiquen el tiempo, el proceso que lleva estas fases de entrevistas o qué sigue después de esta entrevista, da ese panorama a nosotros, ¿no? Como posibles candidatos que definan si sigo o no sigo. Ahora, Claro. dímele. No, y es que aparte no se tiene nada como el de que se tenga la atención con el candidato y, ejemplo, ¿no? Aquí siempre se les hace una llamada posteriormente a la entrevista. Nosotros decimos, este es el proceso, estas van a ser las indicaciones, estos son los mensajes que vas a recibir por nuestra parte. Ok, Ahora, en determinado caso de que pues esto en algún punto no llegara a funcionar o no fueras promovido en esta vacante, no fueras seleccionado, también se te va a avisar, ¿no? Es esta parte de corresponder y pues sí, porque no sabes si la persona está con la zozobra esperando solamente a esta opción o si rechaza otras oportunidades y al final del día pues es un no. claro. Entonces, Y en segunda instancia, ya que inició la entrevista, ya rompimos el hielo, ya nos conocemos, de alguna forma, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué recomiendas a través de la misma entrevista? ¿Cómo tiene que irse desenvolviendo? Tú dices que de acuerdo al perfil, de acuerdo a la característica de la vacante, pues tal vez va a llevar también un cierto número, un cierto tipo de preguntas. Pero enfoquémonos a las que son de manera como estándar, que típicamente te pueden hacer ya global, ¿no? ¿Qué pregunta es un poquito en la que tú dices, esta cuando la hago es un poco incómoda o percibo que la gente se incomoda y a veces le cuesta trabajo contestar? ah, muchas veces llega a ser cuando les pregunto acerca de sus actividades, de un día normal. Y es sorprendente, porque tú dirías de, es algo que recurrentemente están haciendo, y probablemente sea como tú mencionas por los nervios, que se quedan como de, ¿y qué si le digo? ¿Y qué no le digo? Ok, Y aquí lo que se trata, o lo que sería lo más óptimo, es de expresar todo aquello. Hay actividades que tal vez pueden ser pequeñas, pero que no por ello no quiere decir que no sean importantes, claro. ¿no? Y que el poderlas describir, el decir,
ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de una persona, de un business analyst, ¿no? Que se encarga del levantamiento de un requerimiento. Ok. Y que te diga, no, pues solamente levanto el requerimiento y ya. Y dices, ok, ¿no? Eso está en el papel. Pero ¿qué es lo que pasa? Un levantamiento de requerimiento no solamente es eso, es un, no, pues me pongo en contacto con el usuario, checo sus tiempos, nos coordinamos, vemos si puede ser presencial, vemos si puede ser remoto, me gusta darle como un seguimiento, a veces se puede, a veces no se puede. El que se abran al ser un poco más descriptivos. Ok. Es parte de reconocer cada cosa que hacen y que pues para nosotros como reclutadores es muy importante porque pues es lo que se busca que hagan. Claro, que de alguna manera buscas, decimos en otros lados, la parte vivencial, ¿no? De decir lo que dices que haces, que se note que realmente lo estás viviendo, ¿no? En este Claro. sentido, o que tienes esa experiencia que estás comentando vía papel. Ahora, otra pregunta que yo recuerdo que viste, es el factor, llega el candidato y actualmente está trabajando para una empresa, ¿no? O sea, en esas preguntas de ¿por qué te vas a cambiar de empleo? O Ujú. puedo pedir referencias en tu empleo actual. Sí. ¿Qué pasa en esos casos? Porque muchas veces el candidato lo que quiere es que la empresa actual no se entere que está buscando otra oportunidad. ¿Qué sucede de este lado? De hecho, justamente es como lo que ya platicamos anteriormente, la honestidad, ¿no? Desde que yo veo el CV y pregunto como de, ¿te encuentras laborando actualmente o ya terminó tu relación laboral? Y que respondan, en este caso, sí, sí me encuentro laborando. Y yo, ok, ¿y cuál es el motivo de esta nueva búsqueda? Y digo, los motivos han sido muchísimos, desde un ya no estoy cómodo, un busco crecimiento, un mi proyecto está por cerrar, hasta un tengo situaciones complicadas en el trabajo con mi jefe, etcétera, ¿no? Y entonces sí se pide esta parte de, yo como por parte de mi proceso estoy obligada a verificar tus referencias laborales, Ok, ¿no? Obviamente no busco afectarte, sé que tienes empleados anteriores, entonces los puedo buscar de este, pero sí en algún momento me voy a requerir acercar de este último, claro. ¿no? Y de alguna manera, Y es un pedir la autorización. Desde hay personas que me dicen, ¿sabes qué? La verdad, mi jefe no sabe. Si ujú, gustas, corrobora todas las anteriores y mientras me proporcionen la información, yo procedo con esas. Hasta aquellos que te dicen, no, la verdad es que ya lo hablé con mi jefe, él está de acuerdo, así que en el momento que gustes hablarlo. adelante. Eso es un punto importante, ¿no? Como bien dices, parte Ujú, de saber si sí o no hay luz verde para cuestionar sobre ti. claro. En otro sentido, muchas veces llegamos corriendo, ¿no? Ya se me hizo tarde y llego barriéndome a la Ujú. entrevista. Y desde ahí tú decías de romper el hielo, pero muchas veces cuesta trabajo a la gente como que ya estoy aquí, ¿no? Llega acelerado y como que lo encuentras despistado. Sucede, no sucede, y si es en estos casos que llegas así, ¿qué recomiendas en estos casos? Bueno, aquí creo que muchas veces toma parte el cómo sea la persona que te entrevista, ¿no? Una, por ejemplo, si tú estás llegando tarde, ¿cuál sería el tip? Antes de que entres, antes de cualquier presencia, si sea en un elevador o antes de entrar a un edificio, el decir, respirar, tranquilizarnos y enfocarnos en el momento en que estamos, ¿no? Muchas veces pasa que en el camino nos podemos encontrar mil y un cosas, y más en esta ciudad, pero el tomar un respiro y el centrarte a, voy a entrar a esta actividad, es, tómate unos momentos, sé que llevas tarde, pero más vale respirar a dar una impresión incorrecta de ti, ¿no? Eso como por parte de los candidatos y desde la parte en que también hay que valorarlo es, para algo que a mí me importa mucho es el saber, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Porque eso impacta, ¿no? No es lo mismo a llegué tarde porque el metrobús se paró, a me chocaron. Entonces, Claro, es un verificar también el cómo está la situación y el saber si está en un momento óptimo o si es algo que se puede reprogramar.
Ahora, ¿qué otros tips? De alguna manera, hablamos muchas veces vestimenta, forma de, hablamos de lenguaje corporal, ¿no? También es algo en lo que ustedes, supongo, están muy atentas. ¿Qué tipo de tips das en este sentido? Porque habemos muchos que somos así de, no voy a cerrar, ¿no? Hay muchos que sí expresan. ¿Qué es lo? Digo, tú vas identificando y yo siempre he dicho, cuando están así como que anotando, siempre he dicho, si anotan o están dibujando, ¿no? Entonces, en ese caso, en esos casos, ¿qué observas? ¿Qué recomiendas que la gente lo tenga en cuenta para su entrevista? Yo considero que en una entrevista hay que sentirnos muy cómodos. Obviamente hay de extremos a extremos, ¿no? No presentarse con ropa del gimnasio, no lo recomendaría, Ok, a menos de que sean entrenadores, ahí sí. ese es el perfil que Pero, buscas. justo, pero en el área en la que nosotros nos encontramos, algo casual, no se necesita siempre una formalidad estricta, algo Ujú. casual, cómodo, eso está excelente, ¿no? Ejemplo, no hay inconveniente de si una chica se presenta en tacones o en zapato bajo, ¿no? O sea, es con lo que se sienta como la persona y sin mayor inconveniente. Eso sí, siempre presentarnos limpios, presentarnos alineados, Ujú. ¿no? O sea, no vaya a ser que acá aparezca el almohadazo. El Ok, tener, procurar cierta higiene y eso es lo óptimo. ok. Y ahora, en este sentido, digo, como bien dices, ¿no? Depende el perfil en todos estos sentidos que uno nos podamos presentar. Pero sobre todo la forma en la que yo me exprese, ¿no? Muchas Ujú. veces queremos hablar tan rápido o a veces me pauso, ¿no? A lo mejor estoy pensando porque ya pensé en qué responderte. ¿Cómo todos estos detalles que de alguna manera son en esta entrevista y que yo quiero lograr una mejor presentación y tomas en cuenta, ¿cómo lo vas midiendo? ¿O qué es lo que yo debo de considerar? ¿Si hablo rápido, no hablo rápido? Eh, ¿El decirlo tan lento es lo más apropiado? ¿Cómo es este flujo? Porque también es aprender a moderar la voz, ¿no? El ritmo que lleva, que eso te ayuda a tener una entrevista más amigable posiblemente. Claro, de hecho, en la forma de hablar, cada persona tiene una distinta. Un Ujú. tono que no sea ni tan rápido ni tan lento sería como lo óptimo. Algo que muchas veces pasa es el que podemos confundir un titubeo Ok, de nervios a un titubeo de no enganche. sabe lo que me está diciendo, ¿no? Ok, Entonces, tener este cuidado de ser natural, de decir realmente lo que se sabe y tal vez haya un nervio, ¿no? Haya algo ok. detrás, porque obviamente una entrevista implica que alguien te está evaluando. Y obviamente si nos evalúan por un trabajo es algo importante. Pero al mostrarnos seguros de nosotros mismos, reconocer la experiencia que cada persona trae, mucha o poquita, tiene un conocimiento. Y esa persona ya pasó por dos filtros. Ya vieron su CV y pasó su CV. Ok. Ya hicieron una llamada y la llamada pasó esa llamada. Entonces, el estar seguro de la experiencia con la que cuentas, de los conocimientos con los que tienes y el también reconocer las áreas de oportunidad que pueden existir, porque eso también es algo muy valioso dentro de una entrevista, ¿no? El decir, Ujú. tal vez no cuento con esto, pero lo estoy trabajando. Ok. O tal vez no, pero ya lo enfoqué y es algo que quiero desarrollar. Fíjate que eso que acabas de comentar va ligado a muchas veces que te dicen, habla de tus fortalezas y tus debilidades, ¿no? De alguna forma. Ujú. Como dices, oportunidades de mejor. Pero muchas veces sin caer en el ego, ¿no? De decir, soy esto, yo puedo con esto y demás. Digo, ¿en qué sentido tú recomiendas que se mida? O sea, si hay que hablar, a mí me cuesta mucho trabajo decir tal vez más mis fortalezas, ¿no? Porque no quiero no pasar de presumir, ¿no? Tal vez, Ujú. pero en una entrevista lo tienes que hacer. ¿Hasta qué grado es recomendable?
para que no caigas en ese lado que, no, ya exagero, no, ya Superman, y la verdad, pues no lo puedo contratar. No sé, dime. Ujú. Sí, para todos siempre es algo muy, muy difícil el reconocerlo, ¿no? De hecho, yo creo que algo esencial es que en algún punto, antes de que nosotros busquemos un empleo, justamente platiquemos o veamos lo que es el FODA, ¿no? Nuestras Ujú. fortalezas, debilidades, áreas de oportunidad. Y enfocarnos en decir, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ejemplo, hay personas que me dicen, soy muy perfeccionista. Para algunos Ujú. es una fortaleza, para algunos es una debilidad. Y dices como de, ok, ¿por qué lo consideras una debilidad, no? Puede ser algo funcional, algo que no funciona tanto y que digan de, no, pues es que es ser perfeccionista para mí es una habilidad porque muchas veces la gente no trabaja a mi ritmo, ¿no? Y dices, ok, lo has intentado manejar. Y entonces ahí es donde muchas veces te das cuenta de las áreas de oportunidad que la persona está trabajando. Ok. Y eso es padrísimo, porque una persona que busca su propio crecimiento, que busca seguirse desarrollando, es algo que importa e importa mucho, ¿no? Porque ahora sí que el límite es el cielo Como tal. y en cada empleo pues buscamos aprender algo, desarrollar algo nuevo, ¿no? Son nuevos retos. Y si vemos que una persona está dispuesta a atravesar todo ello que tal vez hoy siente que la detiene, pues eso es excelente. Ok. Y bueno, más allá de esto, o sea, ¿qué otros en tu anecdotario, vamos a decir así, cuál ha sido tal vez la entrevista que dices, esto fluyó de una manera más simple, más, incluso tal vez rápida, porque ¿qué características tuvo ese candidato y cuáles no tuvo la que tal vez ha sido la más complicada? Vámonos por la primera, la más, Ok, que la recuerdes más que, wow, esta entrevista me dejó así por lo positivo, vamos a decir. Ok, justamente fue una entrevista donde yo platiqué con respecto a cuéntame cuáles han sido las partes más estresantes de este proceso para ti, ¿no? Ujú. Y fue una persona que, como te comentaba, agarró y me describió todo. Ok. Yo busqué el contacto, intenté comunicarme de esta forma, no funcionó, entonces hice esto, yo desarrollé esta parte, tuve la iniciativa de hacer algo y lo resolví de esta forma. Entonces, esa entrevista para mí fue algo espectacular porque me pudo contar todo lo que atravesó, que digo, o sea, para esta plática fueron minutos, de seguro para esa persona fueron como 2, 3 semanas de trabajo de Claro. estarlo persiguiendo y que me dejó notar la iniciativa, Ok. las habilidades de resolución y el conocimiento propio en las actividades a desarrollar. Entonces, que una persona se abra a contarte su historia de día a día, Ujú. eso es lo que facilita muchísimo la entrevista y hace que se vaya muy rápido, tanto para la persona como para mí, la verdad. Ok. ¿Y cuál ha sido la más complicada, lo que has dicho? "Ah, creo que esta no me salió bien"? Ay, esas han sido tal vez cuando probablemente hay personas que estudian tanto su CV como si fuera un speech, ¿no? Y entonces llegan y tú les preguntas como de, estuviste contratada en tal empresa. De tal periodo a tal periodo y con este puesto, ¿sí? Y ellos, sí, correcto. Ok. Y cuéntame, ¿qué hiciste? Y como si te redactaran las líneas que te pusieron en el CV y te quedas como, Ok. ¿algo más? Y te preguntas ¿cómo lo hiciste? Y que lo pongan como si fuera algo muy técnico. La técnica es importante, el Claro. conocimiento técnico es fundamental, pero también importa ver mucho el cómo lo vive la persona. Entonces, cuando se cierran estas respuestas a un sí, no, uno, dos, tres, y ya, se vuelve como más difícil, porque no sientes si estás conociendo a la persona o pues si solamente es el papel.
Ok. Es como complicado, ¿no? Yo lo veo como cuando expones una presentación, ¿no? Sí. Y lo único que haces es leer o decirle a los participantes lo que está en la pantalla. Ujú. No hay mayor aporte, ¿no? Tal vez, y es complicado, ¿no? Porque no se ve que realmente estés aportando algo más que lo que está escrito en esa presentación, ¿no? Es de apoyo finalmente. Claro. Ahora, fíjate que no sé si sucede, ¿no? Yo siempre he tenido esa duda. De alguna manera la apertura se puede dar, a lo mejor ya estoy platicando contigo, la X. ¿Te ha tocado que se malinterprete la apertura? O sea, que rebase el punto de, oye, ¿y a qué hora sales, Itzel? Oye, o X, no sé si se da esos casos, ¿no? Porque empieza a ser tan abierta la entrevista que pues a lo mejor te pierdes de a qué ibas, no lo sé. Y si es eso, ¿cómo lo direccionas? No sé si ha pasado, ¿no? La Ujú. verdad, pero si ha pasado, ¿qué procede? ¿O qué? De tu lado y del lado del candidato, espérate, no pierdas canal, Claro. porque pues estás en una entrevista laboral, ¿no? Claro, de hecho, ay, sí, situaciones complicadas, ¿no? Creo que lo fundamental como candidatos, como entrevistadores, como personas, es el respeto y el saber el lugar donde nos encontramos, ¿no? Y una plática puede ser, sí, muy abierta, pero siempre bajo respeto, ¿no? Bajo los límites de estas son cuestiones laborales. No se trata ni de la vida personal de la otra persona ni de la tuya, sino es sobre un trabajo, ¿no? El cómo tú lo vives, el cómo te apasiona, las oportunidades que has tenido, las oportunidades que has encontrado. Mm, y en este punto es simplemente llegar a esta línea de respeto de un, ¿ok? Estamos en un espacio laboral, Uh-huh. este, y punto, ¿no? Vamos a enfocarnos en esto. Y pues la verdad es que un comportamiento de ese estilo, sí, como tip, no lo recomendaría, Claro, porque es algo que tú dirías, no, si esto está pasando en una entrevista, ¿qué pasaría posteriormente en el trabajo, no? ok. Entonces sí son actitudes que siempre hay que corroborar, porque se pueden tener, pero el Uh-huh. poner simplemente un remite basado en el respeto. Principal, ¿no? Como bien Correcto. dices, en todo sentido, ¿no? Ujú. Ahora, típicamente también sueles preguntar o se pregunta por qué motivo dejas el anterior empleo o por qué estás dejando tu actual empleo, ¿no? ¿Qué recomiendas? Ahí muchas veces sin querer, a veces se puede cometer el error de hablar mal de la empresa en la que estuviste o la que estás. Ahí, Claro. ¿qué recomiendas? Porque a lo mejor eso es un punto negativo hacia la entrevista. Sí, sí llega a pasar. ¿Qué es lo que recomiendo? Una respuesta honesta y breve, Ok, ¿no? El meternos en la historia de trabajos anteriores es algo muy complicado, ¿no? Salir por un trabajo se puede dar por mil y un razones. Pasa que a veces las personas se extienden mucho en el de, ay, es que fue porque me metieron 3 reportes, ¿no? Y el primero fue porque discutí con tal, y el segundo por tal, y el tercero por tal, y entonces dices, uy, ¿cuántos más es, esperabas? es un poco, es un poco rojo enorme, ¿no? Ok, A diferencia de ser honesto y decir, pues, la verdad es que fue un término laboral porque pues no estaba alineado probablemente con la empresa, porque terminó el proyecto, porque así se decidió por ambas partes. Algo más breve, ¿no? ok. Algo más conciso. Ujú. Y de alguna manera, ¿por qué te quieres salir sin caer mal, ¿no? En ese sentido, Claro. No, ante y la otra. aparte dices como de, pues estuviste en esta empresa, algo bueno tiene que Claro. haber tenido si estuviste en ella, ¿no? Hay personas que ejemplo, te dicen como de, no, pues la verdad es que estoy en una empresa donde he aprendido mucho, donde he estado tal, sin embargo, en este momento tal vez me siento atascado y quiero un reto nuevo, ¿no?
Claro. Y es completamente válido. Entonces, sí. Ser concretos, honestos. Pues sí, porque finalmente es lo que buscas, ¿no? Por algo estás buscando un cambio, no solamente porque Claro. sí. Ujú. Eh, Decía un amigo, mientras tú estás estable, contento en un lugar, difícilmente vas a buscar otras alternativas, ¿no? Cuando hay Ujú. algo es que algo hay en ese sentido. Ujú. Ok, ¿y qué otros casos o qué recomiendas en este caso, sumado a estas preguntas, porque hay infinidad, digo, te pones a buscar preguntas en internet y, hombre, cada pregunta que luego aparece que dices, ¿en serio eso me van a preguntar? ¿O me podrían preguntar? No, Ujú. digo, otra pregunta que me hemos comentado que tú digas, este es como que lo más habitual porque para RH es importante identificar. ¿Qué sería esa una o dos preguntas que tengas en la mira? Esas preguntas podrían ser el último problema que tuviste y cómo lo resolviste. Ok. Porque una entrevista, como tú le dijiste, digamos que es una exposición. Es una exposición de tu experiencia en X o Y área. Es la Ujú. oportunidad que tú tienes de mostrar todo lo que has logrado, todo. Entonces, esta pregunta permite que el candidato pueda abrirse y decir si es una persona resolutiva, si tiene iniciativa, si hay creatividad, porque incluso para los problemas hay que ser creativos, Totalmente. ¿no? Entonces, es una pregunta que a mí me gusta porque le permite al candidato que pueda expresarse, ser sí mismo y que tal vez solito arroje capacidades o habilidades que tal vez anteriormente no se dio oportunidad de notar. Ok. Entonces, esa podría ser de cajón, ¿no? Y el que nosotros pensemos en ella, en el hecho de decir, ¿cómo resuelvo un problema? ¿Soy creativo? ¿Solamente sigo pasos? Eso también nos podría ayudar bastante en cualquier entrevista de trabajo. Ok. Eh, Dentro de lo que es también del lado del candidato, porque muchas veces pues te empiezan a plantear tal vez cuáles las necesidades o lo que ofrece el perfil, ¿no? Ujú. En este caso, la vacante que tú puedas tener, pero de su lado muchas veces es el, ok, esto es lo que ofrecemos o esto es lo que vas a hacer, pero estás dispuesto a hacer más. A veces esa parte es como que, más por qué, ¿no? Más por lo mismo. O sea, ese sentido, ¿cómo lo debo de entender yo como candidato? Porque muchas veces es cuando dices, uy, ya vamos a empezar. O sea, desde ahorita vamos a empezar, que qué más por lo mismo. ¿Qué sucede cuando hacen ese tipo de preguntas? No sé si ha pasado. Pues más que nada es como ver también un poquito el alcance de la persona, ¿no? Hay personas que están muy enfocadas en un perfil determinado Ujú. y que dices, ok, es la parte que le gusta, y hay otras que te dicen, ¿qué crees? Sé hacer esto, pero también me he desempeñado como tal, Ok. ¿no? Y me gustaría ver esta parte del crecimiento, me gustaría ver esta parte de X o Y. Es algo bueno en el sentido de decir, obviamente no voy a agarrar yo y a ponerle 3 puestos en una sola persona, no Ok. se trata de eso, lo que se trata es ver las ganas de crecimiento de el candidato como tal, ¿no? ¿Va para una sola línea o está aspirando también crecer en algo más? Y que tanto también nosotros le podemos brindar esa oportunidad de crecimiento. Perfecto. Pues sí, porque muchas veces, a veces no limitas, ¿no? O te interesa ese nuevo perfil, aun cuando te has especializado o has tenido más experiencia en otro, lo que quieres es un cambio tal vez de perfil, no tanto de otros factores, ¿no? Entonces es a donde quieres tener esa oportunidad. Ujú. Y en ese Y sentido es súper podrías, válido que desde la entrevista como candidato digas qué te apasiona, qué te gusta. ok, Porque obviamente si tenemos una persona que sabemos que lo que va a hacer, lo va a hacer con pasión, dices, es lo que se busca, es la meta, porque va a haber un trabajo de calidad, va a haber un trabajo hecho con la actitud adecuada.
¿no? Y no un trabajo que digas como de, pues está hecho y la actitud, ahí la deben, ¿no? Trata un poquito de ambas. Hay muchas, ahorita me acordaba de esos chistes o ideas o actividades que llega a buscar y sí estoy disponible, pero a partir de tal hora y hasta tal hora, ¿no? No sé, ¿te ha tocado esos casos en los que alguien quiere llegar a imponer más bien lo que él quiere hacer, su horario, X, disponibilidad, o no ha pasado? Digo, esto es pregunta de chiste en área de RH, ¿no? El que quiere trabajo, pero ruega que no se lo den, ¿no? En un momento dado. ¿Suele pasar? Pues sí suele pasar, sí suele pasar el sentido de es que me interesa y desde la vacante vi que estás ofertando esto, pero a mí me interesa así, ¿no? Y es como esta parte de decir, ok, ya te invito, ya te platico, esta es la forma en que se puede manejar, en que se puede elaborar. Obviamente el que conozca todo lo que implica el trabajo y Ok. las oportunidades que hay en el mismo. Y es decisión completamente de la persona, ¿no? Este proceso de selección no solamente se da por parte de la persona que está entrevistando, sino también es el candidato. Todos los candidatos son libres de decir aquí sí, aquí no. Ok. Entonces, eh, puede pasar, pero siempre es la parte de, pues esto es lo que nosotros tenemos por ofertarte y pues que tenga esa libertad de decir si desea continuar o si no desea continuar o si tal vez en un momento más adelante se puede volver a contactar. En esos casos, ¿qué recomiendas? También digo, a lo mejor yo quisiera moldear, ¿no? O sea, mis expectativas. Pero, ¿qué recomendarías? Digo, fuera de estas personas, porque a lo mejor dirás, pues ellos van a llegar con este estilo, pero ¿qué es lo recomendable cuando crees que es lo más adecuado de llegar a exigir o a plantear esta forma de trabajo? ¿Qué es lo que recomendarías? Porque muchas veces es, espérate, date tiempo, no sé, ¿qué es ese factor? Ay, ¿cuál sería el factor? El factor es llegar como a esta parte de acuerdos, ¿no? Y Ujú. siempre fundamentado en algo, ¿no? Ejemplo, no voy a decir de, este es mi primer trabajo, y quiero ganar 1 millón de pesos al mes, Ok. trabajando de lunes a martes, y dices como, no, no es posible, ¿no? Estaría padrísimo, pero no lo es. Entonces es bajar un poquito, pues ahora sí que los pies a la tierra, poder ver nosotros mismos las oportunidades que hay para nuestro propio perfil Ujú. y a partir de ahí el poder entablar una conversación, ¿no? Como de visto que en este perfil pues están ofreciendo tanto, ¿no? Y la verdad es que yo cuento con esto y esto. Ok. ¿No? O sea, claro que sí se puede, pero siempre como con una base, ¿no? Que sea también parado en tierra y en algo que esté incluso muy por encima de muchas personas. Porque bueno, una cosa es el pedir, el cómo se pide, y pues el poder dar. Ok. Una pregunta más que tú tengas aquí, que digas, esta es clave. Piénsenlo. En la siguiente entrevista, a nosotros de RH nos gusta preguntar esto ¿para qué? Mm, ay, qué buena pregunta, Ramón. Eh, metas, metas a mediano plazo. Ok. ¿Por qué? Porque es muy importante. Eso nos permite ver mucho con respecto al crecimiento, con respecto de ejemplo, ¿no? Hay personas que me dicen, en este momento no tengo ninguna certificación, pero mi meta es que dentro de tantos meses voy a lograr esto. ¿No? O tengo metas con respecto a construir, a emprender, a abrir algo y que te permite ver cómo la persona se va a desarrollar ya dentro del trabajo.
¿no? El saber que es una persona que está creciendo, que busca crecer y Ujú. que te prepara también a ti como RH para todos los cambios que puedan abrirse para ella. Perfecto. El típico, ¿cómo te ves en 2, 3 años, 5 años, que es típicamente, ¿no? Sí, ¿no? Como, ¿qué metas tienes? Incluso ahorita que inició el año fue como de, ¿y qué tal las metas para este año? Ok. ¿No? Y hubieron personas que me respondieron con viajes, que yo decía como, invítanme. O como algunas que me decían de, no, pues yo estoy por terminar mi maestría, Ok. yo estoy por realizar esta certificación, ¿no? Y dices, qué padrísimo, ¿no? Y cómo lo has manejado, que te permite ver la otra parte de la persona. Muy bien. Y hay una que de alguna manera, yo recuerdo de los primeros, a veces sin querer tienes una etapa de pausa, ¿no? Ujú, A lo mejor dejas un empleo y te cuesta trabajo volver a entrar a un empleo. Siempre he cuestionado esos tiempos, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo lo evalúan o qué debemos considerar? Porque muchas veces no estoy en un trabajo formal o un trabajo que va de acuerdo a mi perfil, pero no significa que estuve de baquetón o en la casa sin hacer nada, no sé. Ahí, ¿qué sucede? Porque muchas veces y aquí noto que hay una pausa entre un año y otro año, ujú. ¿no? ¿Qué pasa ahí en este sentido? ¿Qué recomiendas? Porque muchas veces es cuando, ¿y qué respondo? ¿Y qué les digo? O sea, ¿ahí qué pasa? Ahí lo que pasa es el permitirse reconocer tal vez lo que lograron o lo que aprendieron en ese periodo de tiempo, ¿no? El probablemente de no estuve trabajando en una empresa, pero estuve como freelance, Ujú. ¿no? Y, ok, ¿y qué estuviste haciendo? ¿Qué actividades fueron? Incluso si estuvieron como freelance e hicieron actividades semejantes, aunque no haya sido integrados a una empresa, es súper válido que lo pongan y se reconoce, porque a fin de cuentas siguieron desarrollando ciertas actividades, ¿no? O hay personas que dicen, me tomó un año sabático por estudiar, Ujú. o simplemente fue un año sabático y eso también es válido. Claro, sí. Como dices, vuelves al tema de ser honesto y que en la forma en la que te lo expresen, te vas a dar cuenta si es o no cierto. Correcto. Sí, siempre, siempre en la forma en que se digan las cosas, ahí es donde muchas veces te das cuenta de que es verdad, que es mentira, y por eso siempre recomiendo ser honesto y dejar fluir lo que conozcas y reconocerte las actividades que has desempeñado. Ok. Y hablando en el tema de ser honesto, ¿te ha tocado alguna entrevista en la que a mitad o X de la entrevista dices, "Mm, mm, no, todo lo que me estás diciendo no entra, no es, lo considero no correcto, no verdadero"? ¿Qué Ujú. has hecho? ¿Qué pasa? Lo que he realizado, llega a veces a pasar de que preguntas al candidato, ¿y sabes hacer esto? Sí. ¿Y sabes hacer tal? Sí. ¿Y sabes hacer esto? Sí, perfectamente. Ok. Y dices, ok, ¿sabes utilizar esta herramienta? ¿Qué herramienta? Y ahí dices como, pues obviamente te das cuenta, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que tanto se mezclan preguntas vivenciales como Ujú. preguntas técnicas. Ok. Entonces, es en esta parte de la técnica donde muchas veces dicen, uy, no, no, pues yo no. ¿No? Ejemplo, me dicen de, ay, pues es que sí, yo utilizo el Microsoft Project. Y yo, ok, ¿para qué lo ocupas? ¿Qué módulos usas? ¿Cómo lo programas? Y se quedan. Bueno, es que yo registraba la actividad y ponía el numerito de la fecha. Y yo, ok, Ok. tal vez sí lo habría, pero, pero, A ese pero no nivel lo implica manejan. realmente el manejo, ¿no? Ok. Ujú, Sí, es que muchas veces, ¿no? Como tú dices, parte de la misma evolución de la entrevista puede ser los nervios, puede ser muchos factores, ujú. pero conlleva. Y bueno, Claro. vámonos por una más que tú tengas en mente. Así, esta más es clave que yo pregunto. Digo, esto va para tips a los que vengan con Avantar y prepárense. ¿Cuál es la que preguntas? No, 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 eso ya va a ser mucho, ya van a saber. No, de alguna manera, ¿cuál es
pues en su ambiente de reclutadoras, ¿alguna otra pregunta que es típica, ¿no? En este sentido. Que te ayude a ti a determinar muchas veces la veracidad o la consistencia de la entrevista. El cómo. Y la dejaría así abierta porque aplica para absolutamente todos los perfiles, ¿no? Ok. El cómo te diriges hacia los demás, ¿no? Cómo es el contacto de cada persona hacia los otros, ¿no? Sin importar el perfil que ocupes, siempre al estar en una organización entras en contacto con otros. Y saber cómo la persona se dirige hacia los demás, no, pues a mí siempre me gusta dirigirme en confianza, me gusta pedirle permiso a las personas para hablarles de tú, o la verdad es que soy confianzudo y les hablo de tú, y así se requiere corregir, se corrige. Eso es muy fundamental. No solamente determina la persona que está dentro de la entrevista, sino también toda la actitud con la que se presenta la persona desde que ingresa, ¿no? Okay. Para mí puede ser incluso muy importante el cómo tratan a la persona que los recibe en recepción, ¿no? El respeto a los demás, ¿no? Totalmente. Correcto. El cómo se dirigen, el cómo lo manejan y ahí está todo, ¿no? O sea, si llega una persona que evidentemente viene a entrevista y yo observo que nos saluda, que pues viendo a todos por encima del hombro, la verdad es que eso pues no es algo recomendable. Que soy el único candidato que merece esa vacante, ¿no? Sí. Hay una, sí. Dentro de muchas películas, hay una de hombres de negro, ¿no? Igual la recuerdas, que típicamente él llega y todos son, pues más bien soldados y muy formales, y él hasta mueve la silla. Ese tipo de actitudes son muchas veces las que te abren, ¿no? Y a lo mejor para los demás se dirán, ay, ¿qué haces? Pero no sé, eso cuenta creo más por lo que acabas de comentar, que muchas veces soy tal persona, ¿no? Por supuesto, Okay. sí. Fíjate que te decía hace un ratito que ya se recorre el tiempo muy fácil en estas pláticas y estamos a punto de llegar al final. De alguna manera, voy a poner una imagen. Les recuerdo que estamos en estas redes sociales, no nos pierdan, hay muchos tips como estos, hay más comentarios sobre los procesos, sobre clientes que trabajan con nosotros, bueno, con los que hemos trabajado, que hemos tenido la oportunidad de asesorarlos y que les permitan a ustedes conocernos mucho más. Itzel, la verdad es que siempre es un gusto platicar contigo. Como punto final, ¿qué recomiendas? ¿Algún punto que tú quieras recomendar? Ya muy abierto, sin decir cuál es la pregunta. Para que cuando vengan a tus entrevistas no sepan ya que te deben contestar. ¿Con qué deseas cerrar esta sesión? Pues con lo que me gustaría cerrar es siempre tener la seguridad de que nuestro trabajo habla por nosotros mismos. El cómo hacemos las cosas, la actitud con la que nos presentamos y el cómo describimos lo que hacemos, ¿no? El sentir que nos apasiona lo que hacemos, que vamos por un puesto que realmente deseamos y que trae muchas oportunidades para nosotros, ¿no? Simplemente estén seguros de su experiencia. He visto a personas con currículums sorprendentes y que cuando los conozco de frente son, o sea, no reconocen todo eso que han logrado hasta la fecha. Entonces, reconózcalo, toda la experiencia y tengan esta actitud positiva. Cero nervios. Eso es fácil. No, es que sí es cierto, ¿no? A veces, te digo, es en ese punto de que no quieras presumir, pero tampoco hay que dejarlo todo en el baúl, ¿no? En este caso. Pues muchas gracias, Itzel. Yo creo que estos tips espero que les ayuden, ¿no? Realmente es muy importante para todos cuando asistes a una entrevista laboral, ¿no? Finalmente tú deseas cambiar por X o Y motivo o por poder ingresar por primera vez a un empleo. Consideren, ojalá les ayude. Itzel tiene una gran experiencia. Columba, no la debes, ¿no? Finalmente nos veremos en otra entrevista, en otra plática, que también la puedan aportar mucho más. Y pues muchas gracias. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Itzel, te agradezco realmente gracias a ti, Ramón. Esta oportunidad de conversar más allá de tus funciones, ¿no? Y espero que te hayas sentido muy a gusto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, no se la pierdan y seguimos en contacto.
Muchas gracias.